Hola, sean todos bienvenidos. Quien les saluda es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy quiero presentarles una vez más al líder de la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Costa Rica, Roberto Hall. El tema de hoy que vamos a tratar es el tema de la salvación. Bienvenido, Roberto, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Pastor Marcelo. Es un placer de estar aquí nuevamente con usted. Estamos muy bien por la gracia de Dios. Gracias otra vez por estar con nosotros en nuestro programa. Y quería preguntarle para que nos aclare a todos nosotros, nuestros oyentes y amigos, sobre la salvación. ¿Cómo Jesús trajo la salvación a tanta gente, a todo el mundo, no? Correcto, Pastor. Quiero leer un versículo en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice la palabra que todo aquel que en él cree. Entonces tenemos que preguntarnos qué tenemos que creer de Jesucristo para poder tener vida eterna. ¿Qué vino a hacer Jesucristo aquí para tener vida eterna? Entonces, si nosotros leemos un versículo más atrás que dice San Juan capítulo 3, versículo 5, dice Jesucristo que le responde a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ahí nos está contestando que tenemos que creer en la obra de Jesucristo, porque dice en el San Juan capítulo 3, versículo 5, Jesucristo le responde a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ahora en el versículo que leímos anteriormente, que es San Juan capítulo 3, versículo 16, dice que todo aquel que en él cree. Entonces, para tener vida eterna tenemos que creer en la obra que hizo Jesucristo. Y Jesucristo le responde a Nicodemo que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Primero tenemos que nacer del agua y del Espíritu para poder creer la obra que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, en este momento, la palabra nos está hablando del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que nacer con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que nosotros fuimos, dice, voy a leerlo. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces dice que Dios nos formó a nosotros del polvo de la tierra, y también dice en Génesis capítulo 1, 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces dice que nos creó a imagen de Dios nos creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? La imagen de Dios es espíritu. Entonces primero nos formó a nosotros del polvo de la tierra, carne. Y después nos formó, también nos hizo imagen de Él, imagen del Espíritu de Dios. Entonces nosotros somos dos partes. Una que es carne, que es del polvo de la tierra, y otra que es espíritu. Entonces nosotros vemos en el versículo 6 de San Juan capítulo 3, el versículo 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Dios nos está diciendo aquí que el que es nacido de carne, carne es, y que el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Él nos formó a nosotros primeramente del polvo de la tierra, eso es la carne. Y también nos dio espíritu, el espíritu de Dios, la imagen de Dios, espíritu. Entonces nosotros fuimos criados del polvo de la tierra, carne, y el espíritu de Dios. Entonces dice que lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Entonces hay que nacer del espíritu, hay que nacer de la carne. Entonces la carne es carne, y el espíritu sí tiene que ser cambiado. Por eso dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, tiene que nacer del agua y del espíritu.
Entonces, si Dios nos hizo a nosotros del Espíritu, ¿por qué tenemos que nacer también del Espíritu? Entonces vemos a nosotros en Génesis capítulo 3, versículo 17, y dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le dio ese primer mandamiento a Adán. El día que usted coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero Dios le estaba diciendo que iba a morir espiritualmente, no carnalmente, espiritualmente. Pero Adán no sabía, no entendió esa parte. La serpiente, que es muy astuta, como dice en Génesis capítulo 3, que dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, la serpiente le dijo a Eva y la engañó y le dijo que Dios le había dicho que no comiera de todo árbol del huerto. Dios no le dijo eso. Dios solo le dijo que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al final, con el engaño de Satanás hacia Eva, hace que Eva coma de ese árbol que Dios había prohibido comer. Y cuando ella ve que no muere carnalmente, no había entendido que ya había muerto espiritual. Y entonces le dijo a Adán, vea, no he muerto. Y entonces Adán también comió. Los dos comieron y murieron espiritualmente para Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios dejó de estar en el cuerpo de ellos. ¿Y cuál espíritu entró? El espíritu maligno, el espíritu de Satanás. Por eso Dios le dice, por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, tiene que nacer del agua y del espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos de Adán y Eva, somos semilla de Adán y Eva. De esa semilla nacemos nosotros y esa semilla viene con la maldad, viene ya con el espíritu maligno, viene con el espíritu de Satanás. Entonces por eso es que Jesucristo le dice a Nicodemo, tiene que nacer del agua y del espíritu, porque el espíritu que usted tiene es el espíritu del maligno. Por eso tiene que ser cambiado, arrancado ese espíritu para que usted logre tener el espíritu de Dios. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal de los judíos. Es decir, que era una persona que tenía todo el conocimiento del Viejo Testamento. Pero aún así, ¿cómo le contestó Nicodemo a Jesucristo? ¿Cómo hago yo para volver a nacer de nuevo? ¿Cómo hago yo para volver ya viejo al vientre de mi madre y volver a nacer? Porque ¿quién ya lo tenía engañado? El espíritu de maligno, el espíritu de Satanás ya tenía a todo el pueblo engañado. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, tiene que nacer del agua y del espíritu. Porque el espíritu que tiene usted es el espíritu maligno, es el espíritu de Satanás. Y con ese espíritu usted va directamente al infierno. Por eso es que Jesucristo le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo para que usted tenga vida eterna, vida en abundancia, tenga la salvación de vida eterna. Pero dice la palabra de Dios en Oseas, que el pueblo, dice, mi pueblo por falta de conocimiento perece. Entonces yo le pregunto a usted, pastor, usted ha estudiado durante tanto tiempo la palabra de Dios. Es decir, que pareciera que el conocimiento que usted ha logrado a través del tiempo es un conocimiento que usted puede decir, a mí no me hace falta el conocimiento de la palabra porque la he estudiado todo el tiempo. Pero ¿por qué es que sí le falta conocimiento? Porque lamentablemente la persona que le ha enseñado, ¿cómo estaba? Igual que Nicodemo. ¿Engañada por quién? Por el espíritu maligno. Por eso es que todos nosotros, siendo engañados por el espíritu maligno desde que nacemos, es que nosotros actuamos de una manera siempre prepotente, orgullosa, porque nos falta el conocimiento real de la verdad. La verdad es que tenemos que nacer del agua y del espíritu para tener vida eterna. Tenemos que creer en que Jesucristo vino a la tierra para morir, cargar el pecado de toda la humanidad y llevarlo a la cruz del Calvario. Una vez creyendo esa palabra,
como dice Levítico 4, ¿verdad? Que cuando yo reconozco que tengo pecado, que nací con pecado, entonces, ¿qué tengo que presentar? Una oveja o un macho cabrío sin defecto alguno. ¿Para qué? Para que cuando el sacerdote lo recibe, el sacerdote me diga a mí, vea Roberto, impóngale las manos al cordero, al macho cabrío sin defecto, para que su pecado sea arrancado de usted y pase ¿a dónde? A la oveja, para que la oveja después sea degollada y sea muerta. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios hizo un protocolo a través de Moisés que dijo, cuando usted reconoce que tiene pecado, que nació con pecado, que en usted hay maldad, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad en la tierra era mucha y que todos los designios del pensamiento del hombre es de continuamente solo el mal. Entonces nosotros tenemos que reconocer que de nosotros solo hay maldad en esta carne y también en el espíritu, porque el espíritu es maligno. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo cuando viene? Lo mismo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace Juan el Bautista? Le impone las manos a Jesucristo para que el pecado de la humanidad pase a Jesucristo, sea arrancado de Roberto Hall, arrancado del pastor Marcelo y llegue hasta el cuerpo de Cristo para que Jesucristo lo sujete y lo lleve ¿hasta dónde? Hasta la cruz del Calvario. Cuando yo creo eso, cuando yo creo esa obra de Jesucristo, entonces en ese momento yo puedo decir, ya no tengo pecado. Ya me lo arrancó ¿quién? Me lo arrancó Jesucristo y lo llevó a la cruz del Calvario. Entonces dice la palabra, otra vez volviendo a repetir el versículo 3:16 de San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en Él, en Jesucristo, en la obra que Jesucristo hizo. Por eso desde antes, en el Viejo Testamento, en Levítico 4 y Levítico 16, y también en todo el libro de Levítico, vienen ofrendas, pero la ofrenda más importante es la del macho cabrío, que se presenta cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo reconozco mi maldad. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Vea, Roberto, usted nació con pecado, porque si nosotros nos vamos a Salmo 55, a Salmo 51, vamos a ir un momentico a Salmo 51. Salmo 51, cuando el rey David dice en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces ahí nos está diciendo el rey David que yo, Roberto, fui formado en maldad y concebido en pecado. Es decir, que desde que yo nazco con el pecado. Yo tengo que reconocer delante de Dios que yo nací con pecado. Por eso es que la obra de Jesucristo es la que me arranca a mí el pecado con el que yo nací, creyendo en que Jesucristo, al llevar a la cruz mi pecado, entonces ahí me arranca el pecado y ahí yo logro la salvación de vida eterna a través de la sangre de Cristo. Ahora, te hago una pregunta. Por ejemplo, cuando yo me bautizo en agua, ahí estoy cumpliendo esa palabra que dice que tengo que creer, como le dijo a Nicodemo, Jesús, que del agua y del espíritu, ¿o no es así? Cuando yo tomo Pastor, el bautismo de las aguas. No es así. Realmente el bautismo, vamos a ver un momentico eso que usted me pregunta, en Romanos capítulo, vamos ahorita, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice, el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿el verdadero bautismo cuál es? El bautismo verdadero es en la muerte de Jesucristo. Entonces, cuando dice la palabra ahí, que en Gálatas 2:20 dice que yo estoy juntamente crucificado con Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, que Jesucristo me llevó a mí a la cruz hace 2000 años o más de 2000 años, y ahí yo fui bautizado en la muerte de Jesucristo. Entonces, realmente lo que me está bautizando a mí, ¿qué es? Que yo me estoy bañando en la sangre de Cristo para ser limpiado del pecado. Ese es el verdadero bautismo, como dice aquí.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nosotros también fuimos muertos por el bautismo. Por eso es que tenemos que entender que realmente el bautismo verdadero es a través de la sangre de Jesucristo. El bautismo en agua que hacen las iglesias o que hacemos las iglesias es más o menos como, por ejemplo, ponerle un ejemplo. Cuando usted se casa dos veces. Una se casa civilmente, que es donde, digamos, si hay un divorcio al final, el gobierno le da la potestad a ambos para, digamos, dividir los bienes. Pero hay un matrimonio civil y hay un matrimonio por la iglesia. El matrimonio por la iglesia es para que todo el mundo lo inviten, para que todo el mundo llegue, para que a nivel, digamos, aunque sea simbólico, para que todo el mundo vea que usted se casó con su esposa y todos participaron de la fiesta. Pero el verdadero matrimonio es el civil, el cual le da derecho a los dos. Pero si usted no se casa civilmente y se casa solo por la iglesia, en su país, ¿cómo aparece usted? ¿Casado o no casado? Si no se casó civilmente. Y civilmente nos reconoce el Estado y la iglesia delante de Jesucristo. Es lo mismo que el bautismo. Cuando yo soy bautizado en las aguas, estoy siendo sepultado. Entonces, lo estoy haciendo de una forma espiritual para reconocer, ¿no es cierto?, la sangre de Cristo que me está y resucitar en la victoria, ¿no es cierto? Porque si no me tienen que matar y no voy a resucitar. Pero lo hago en el espíritu, en la iglesia, en las aguas, entonces sí, de esa forma es espiritual. No, estamos de acuerdo que, digamos, ese bautismo a nivel de la iglesia, se ve que usted se bautizó en ese sentido, pero el verdadero bautismo que habla la palabra de Dios, ¿cuál es? En la muerte de Jesucristo. Yo fui bautizado en la muerte de Jesucristo, fui bañado con la sangre de Jesucristo. Por eso es que el que hacemos en las iglesias, realmente entendiendo el primer bautismo, que yo fui hasta la cruz con Jesucristo y que fui bañado con la sangre de Cristo y que fue sepultado dice aquí en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Dice, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros también resucitamos con Jesucristo, de la misma manera. Pero el que hacemos en la iglesia a través del agua, en un río, en una piscina, es una forma simbólica, que lo hacemos delante de Dios simbólicamente, porque ya hemos creído en ¿cuál? En el verdadero bautismo, que es en la muerte de Jesucristo. Tenemos que creer como dice la palabra en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces tenemos que creer así, porque así dice la palabra. El otro es simbólico, pero el verdadero bautismo, ¿cuál es? Es este. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la sangre. Esa sangre nos limpió, esa sangre nos cubrió totalmente. Fuimos sumergidos juntamente con Jesucristo en esa sangre derramada en la cruz del Calvario, sumergidos y volvimos a resucitar. ¿Con quién? Con Jesucristo. Bajamos y subimos. Fuimos muertos, pero resucitamos con Él. Ese es el verdadero bautismo que usted me estaba hablando, de por qué nosotros lo hacemos en agua en la iglesia. Claro, lo hacemos en agua para que después de creer en esta palabra, que ya yo soy santo, justo y perfecto en espíritu, no en esta carne, en espíritu, no en esta carne, porque esta carne, como dice San Juan capítulo 3, esta carne es hasta el día que yo muera. Pero el espíritu sí te lo tengo que, me lo cambia Cristo. ¿Me lo cambia cómo? Cuando Él llega y muere en la cruz, Él me arranca mi pecado, lo lleva a la cruz y ahí lo derrota a Satanás. ¿Por qué? Porque ¿quién era el dueño de la muerte antes de Jesucristo? Satanás. Pero cuando Jesucristo resucita,
Él le quita el poder de la muerte ¿a quién? A Satanás. Porque él, Jesucristo, juntamente con el pastor Marcelo y juntamente con Roberto Hall, estamos resucitando con Cristo para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso es que hemos renacido. Por eso es que nacimos en agua a través de la palabra, creyendo esta palabra, y en el espíritu, porque el espíritu de nosotros fue cambiado, fue arrancado el espíritu maligno y entró el espíritu de Dios. Ese espíritu de Dios es el que ahora mora en cada uno de nosotros. Pero si nosotros vemos la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, dice la palabra de Dios porque habéis muerto. Entonces yo tengo que creer que yo estoy muerto juntamente con Jesucristo hace 2000 años. Hace 2000 años yo fui muerto con Jesucristo. Para Dios yo estoy muerto. Me dice a mí, aquí es porque habéis muerto. Entonces pongan, porque habéis muerto, Roberto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿dónde está mi vida? Escondida con Cristo en Dios. Es decir, que este es un cuerpo, carne es carne. Y en este cuerpo ahora, ¿quién mora? El Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios es el que me hace a mí hablar del Evangelio. Ese Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios, es el que habla de su Evangelio. Es el que nos da el conocimiento de la verdad. Pero nosotros a veces queremos poner nuestro razonamiento diciendo, no, es que así no es. Pero es que la palabra así nos dice. Y por eso Dios nos dice, tiene que creer en Él. Por eso dice que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que crea en Él, ¿quién es? Él es Jesucristo. Él es el verbo. Él es la palabra. Entonces Jesucristo es el que nosotros tenemos que creer en Él, que es el verbo, que es la palabra. La palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que creer todo. Porque si yo no creo algo que no está en la palabra, entonces yo estoy pisoteando la sangre de Cristo, porque Él vino ¿a qué? A morir por mí. Él vino a sacrificarse por mí. Él vino a cargar mi pecado. Pero si nosotros no queremos entenderlo así, entonces simplemente es porque estamos aceptando el pensamiento ¿de quién? Del maligno. El maligno no quiere que la gente entienda. ¿Para llevárselo a dónde? Para llevárselo al infierno eternamente. Pero ahora, como yo le decía a usted la vez pasada, hay una guerra espiritual. Esa guerra espiritual es entre el maligno y el Espíritu de Dios. Hay guerra espiritual. Nosotros estamos en medio. Por eso dice que tenemos que estar cubiertos con la armadura de Cristo. Y la armadura de Cristo, la armadura de Dios, es la palabra, es el verbo, es el mismo Jesucristo. Ahora te hago una pregunta, por ejemplo. Nosotros decimos que Jesucristo murió por todo el mundo, cargó los pecados de todo el mundo. Ahora, todo el mundo no va a ser salvo. Sí, correcto. Porque para ser salvo tenés que creer y aceptar todo lo que vos estás enseñando, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que yo tengo que ir a Jesucristo a pedirle perdón, que tengo que nacer de nuevo. Si no soy nacido de nuevo, no puedo ser salvo, aunque Cristo pagó mis pecados. Es como que vos vas a comprar al almacén la comida de todo el mes y vos vas a pagar y alguien te dice, no, ya pagaron, puedes llevar. Ahora vos no crees que lo pagaron y querés pagar, pones la tarjeta, el cartón, todo, y pagás y pagaste, pero ya estaba pago. Correcto. Correcto, eso que usted dice es muy cierto, porque la palabra le dice a Nicodemo, tiene que nacer del agua y del espíritu, tiene que haber un cambio de espíritu, el cual yo lo voy a hacer cuando Juan el Bautista me imponga las manos a mí, yo cargue el pecado de la humanidad, arranque ese pecado y lo lleve a la cruz. En ese momento él está pagando por la humanidad. Pero Satanás tiene totalmente cegado a las personas para que no entiendan, para que no comprendan, para que no investiguen el Evangelio. Y así, aunque hemos estudiado de alguna manera falsamente porque no hemos comprendido realmente lo que Dios nos revela a través de la palabra. Por eso es muy importante que nosotros entendamos el Evangelio para poder predicar este Evangelio correctamente.
Porque si yo lo predico de una manera incorrecta, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Trabajando para quién? Trabajando para Satanás, porque las almas, ¿a dónde se van a ir al fin y al cabo si no entienden verdaderamente el evangelio? Exactamente, se van a perder. Y Dios, aunque hizo la obra, Él trabajó para salvar a todas las personas, muriendo en la cruz del Calvario, Él estaba muriendo por mí, por la persona que acepta a Jesucristo. Entonces yo estaba siendo crucificado juntamente con Él. Ahora, si yo no acepto eso, te doy otro ejemplo. Yo tengo la llave de un auto 0 kilómetros y te las regalo, y vos no lo usás, el auto va a estar totalmente parado ahí, en la puerta de tu casa. Pero vos no lo vas a usar nunca, porque vos no crees que yo te lo regale. Tenés miedo de que te pare la policía, te pida los papeles del auto y vas preso. Es lo mismo con Jesucristo. Esto es algo espiritual. Vos estás enfermo, yo oro, te sanaste, pero vos no crees, vas a seguir enfermo. Si yo oro y vos crees, estás en la fe correcta, tu corazón se conecta con el corazón de Dios, ahí sucede el milagro. Y cada vez hay más personas que se conectan con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, con el corazón de Dios, y cada vez hay más personas que, por eso que la iglesia crece, y pasaron 2000 años de la muerte de Jesucristo, y la iglesia está por todo el mundo. Correcto, pastor. Si enseñamos mal, pastor, vamos a trabajar realmente para el espíritu maligno, porque nos vamos a llevar las almas para el infierno. Por eso tenemos que estudiar el evangelio. Gracias a Dios que Dios le da una gran humildad a usted, pastor, para poder escuchar al pastor Joaquín, y todavía mucho más humildad para escucharme a mí, que no soy nadie, pero por la gracia de Dios, Dios me reveló el evangelio prácticamente hace unos 9 años en la iglesia Misión Buenas Nuevas, y desde ahí he venido estudiando el evangelio, y también como líder del sector de Alajuela enseño este evangelio a las personas que Dios me tiene aquí en Alajuela enseñando el evangelio. Por eso hay que enseñar correctamente el evangelio. Por eso cuando usted me decía a mí sobre el bautismo en agua que hacemos en las iglesias, es un bautismo simbólico después de haber creído en la obra de Jesucristo, de haber creído en la palabra de Jesucristo, de haber creído en el verbo que es Jesucristo. Y entonces entonces nosotros podemos decir que sí, yo fui bautizado en agua. Eso significa que ya para la sociedad yo soy cristiano cristocéntrico, porque estoy creyendo solo en la palabra de Dios. Amén. Y para concluir, ¿no?, este estudio que estás dando, yo quería compartir contigo en primera de Juan, para que lo analices conmigo, ¿no? ¿Correcto? San Juan, capítulo 1. Mira, es un resumen de lo que tú has hablado. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron, o sea, no la pudieron contener a la luz. O sea, las tinieblas, cuando vos prendés la luz, se van. Entonces, Correcto. cuando vos estás conectado con el Espíritu de Dios, todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que no... por ejemplo, vamos a dar ejemplo. En el reino de Dios, en el cielo, ¿no? No hay ladrones. Aquí tenemos ladrones, tenemos estafadores, todo, pero en el reino de Dios no hay. En el reino de Dios no hay muerte, pero acá en la tierra tenemos muerte. Muerte por lo que tú has dicho, por Adán trajo la muerte por la desobediencia, por haber comido el fruto del bien y del mal que Dios le había prohibido. Entonces, este es un pequeño resumen de todo lo que tú nos has dicho. Y Dios es luz, Dios nos trajo la salvación,
en el reino de Dios no hay enfermedades, en el reino de Dios no hay pobreza. Entonces todo eso, cuando Jesús nos enseña al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Nosotros tenemos que orar eso, que venga el reino de Dios a nuestras vidas. ¿Qué te parece, pastor? No soy pastor, solo líder de la misión Buenas Nuevas. Para mí tú eres un hombre de Dios y todo aquel que está cuidando, tú tienes un rebaño que estás cuidando, entonces, y estás liderando, entonces estás pastoreando esas almas que el Señor puso en tus manos, ¿no es cierto? Y aunque estás siendo liderado por otros pastores, tú también estás liderando ovejas. Amén. Sí, gracias, pastor, pero la palabra pastor para mí es muy grande. Es de las personas que realmente conocen el Evangelio a cabalidad, en la totalidad de la palabra, como el pastor Joaquín, como el pastor David Wong, que es el pastor que tengo yo aquí en Costa Rica, o como el pastor Oxopar, que es nuestro líder espiritual en la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Y yo sí puedo decir que ellos sí son pastores. Yo simplemente conozco un poquito de lo que Dios me ha regalado, que ha puesto en mi corazón aquí en Costa Rica, y también los pastores que siempre nos están guiando a través de la palabra. Tenemos congreso la próxima semana, el día 8 y 9 de la semana entrante, con el pastor Pablo Shin, que es el pastor que dirige la Misión Buenas Nuevas en México. Y tenemos congreso para que él nos vaya enseñando un poquito más la palabra. Pero con respecto a lo que usted decía, pastor, que Jesucristo es luz y que la luz prevalece encima de las tinieblas, es porque nosotros al aceptar a Cristo en nuestro corazón, no como una oración, sino simplemente por lo que Él hizo, por la obra que Él hizo, por el derramamiento de sangre que Él dio en la cruz del Calvario, donde Él me arrancó el pecado y ya yo no tengo pecado, yo ahora vivo en luz. Pero esta carne siempre va a seguir siendo alimento de Satanás, como dice Génesis capítulo 3, versículo 14, en donde Satanás siempre se va a alimentar de Roberto Hall, de esta carne de Roberto Hall, hasta el día que Roberto Hall muera carnalmente. Entonces Satanás siempre a través del pensamiento me está poniendo a mí pensamientos negativos. Pero el Espíritu de Dios que mora en mí rechaza esos pensamientos. Pero si yo los dejo pasar, entonces Satanás me va a arrastrar a mí, me va a arrastrar mi vida, me va a sacar de la comunión con Dios. Por eso el pastor Joaquín nos ha dicho mucho, digamos, en los estudios que ha hecho, en 1 San Juan, capítulo 1, versículo 7, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener comunión los unos con otros para que la sangre de Jesucristo nos esté lavando del pecado que mete Satanás en nosotros, en este cuerpo. Porque nosotros en esa mente es perversa, dice la palabra de Dios, y este corazón es perverso, dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. El corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese corazón es el nuestro. Por eso es que la luz, si nosotros estamos bien conectados, como es usted, si estamos bien conectados con la palabra, en comunión con los siervos de Dios, entonces nosotros podemos estar prevaleciendo a las tinieblas. Pero si yo me voy apartando de la luz, entonces si la luz se va apartando de mí, ¿qué va pasando? Yo soy y esta es la luz me está dando totalmente la luz aquí. Pero si yo me voy apartando de la luz, y entonces, ¿cómo quedo yo? Sin luz quedo en oscuridad. Y esas tinieblas, esa oscuridad, Satanás me arrastra. Por eso me dice en 1 San Juan, capítulo 1, versículo 7, que tenemos que estar en comunión para estar lavando los pecados que hace este cuerpo. Porque este cuerpo sigue pecando, pero el espíritu mío es santo, justo y perfecto. Pero este cuerpo, a través de los pensamientos, peca. Esta mente mía es sucia. Este cuerpo mío es carnal, es trapo de inmundicia, es sucio, pero el espíritu que mora en mí es limpio. Por eso dice la palabra en Colosenses 3:3 que leemos ahora, porque habéis muerto. Yo tengo que considerar que yo estoy muerto para botar los pensamientos, para yo no tener que pensar más, solo creer en el evangelio de Cristo. Por eso es que la luz prevalece, si yo creo así. Pero también tenemos un ejemplo en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Que ahí muestra realmente cuando una persona se aleja de la luz,
y cae en el pecado carnal. Aunque su espíritu es santo, justo y perfecto, y nunca va a perder esa santidad, porque ya su vida está escondida con Cristo en Dios, este cuerpo, sí, que es carnal, este cuerpo va a ir al polvo de la tierra y se va a pudrir, pero el espíritu es santo. A veces nosotros entendemos que el hecho de que alguien haga algo incorrecto cuando ya es santo, justo y perfecto, pierde la salvación, pero eso no es así. La palabra dice que la salvación es eterna, es un pago eterno que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando una persona, dice la palabra en primera San Juan, capítulo 5, ¿sí? Versículo 16, si quiere se lo voy a buscar para que lo leamos. Primera San Juan, capítulo 5, en el versículo 16 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Entonces la palabra dice claramente que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Cuáles son los pecados que no son de muerte espiritual? Son todos los pecados carnales. El único pecado que te lleva al infierno es el pecado con el que yo nací, no creyendo la palabra de Jesucristo. Lo que le pasó a Adán y Eva al no creer en la palabra de Dios, eso fue lo que los sacó del jardín del Edén, eso fue lo que los hizo perder el Espíritu de Dios y entró el espíritu maligno en ellos. Por eso nosotros nacimos con el espíritu maligno. Ahora dice Dios en la palabra: si usted ve a Roberto Hall cometiendo un pecado que no sea de muerte, no sea de muerte que espiritual, sea de muerte carnal, pedirá por él, para que él vuelva otra vez al redil. Pero hay pecado que es de muerte por el cual yo digo que no se pida. Como dice aquí, en el versículo 16, dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ese pecado que él dice que no se pida es, ¿cuál es? El pecado con el que yo nací. Yo no puedo pedirle a Dios, quítele el pecado a él, no. Esa persona tiene que nacer del agua y del espíritu para que él reciba la sangre de Cristo, reciba el bautismo de Cristo, reciba la sangre en la cruz del Calvario y sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces hay dos tipos de pecado: el pecado que no es de muerte y el pecado que es de muerte espiritual. El pecado que es de muerte espiritual es con el que nacemos, y el pecado no de muerte, pero de muerte carnal, es todos los pecados que nosotros hacemos. No sé si le queda claro, pastor. Sí, y hay un caso que es bien claro que juzgó el apóstol Pablo sobre inmoralidad en Corintios, sobre que una mujer casada, pero era madrastra, salió teniendo sexo con el hijo. Y ahí está bien claro lo que usted está enseñando. Dice, para que sean salvos en el tiempo postrero, ¿no? Su alma, su espíritu, el cuerpo es entregado a Satanás para que sea destruido. Correcto. Eso es en 1 Corintios capítulo 5. Dice que había un hombre que estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre. Ese hombre es el que realmente está cometiendo un pecado que no es de muerte, no es de muerte espiritual, porque ya esa persona era justa, era santa, justa y perfecta en espíritu. El espíritu ya estaba en el cielo juntamente con Cristo, escondido en Dios, pero la carne tenía que ser entregada a Satanás para que esa carne fuera destruida y el espíritu subiera al cielo. Así dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5. Por eso es que también tenemos que entender que hay dos tipos de pecado. El pecado por el cual Dios dice que se pida, que es el pecado carnal, cuando yo estoy equivocado, estoy haciendo algo, pecado que no es de muerte, pero él dice que él dice que no se pida por el pecado que es de muerte espiritual, porque la persona tiene que reconocer que tiene el pecado con el que nació para que nazca de agua y del espíritu, como dice la palabra de Dios, para que tenga redención eterna. Es verdad. Y mira, lo voy a leer aquí, está en 5, capítulo 1, dice: se ha sabido que hay entre vosotros fornicación y fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles,
y el extranjero. O sea, que las personas que no tienen a Dios, que no lo conocen, que no conocen de la salvación ni todo lo que estamos hablando, no cometían estos pecados. Es correcto. Entonces, es muy profunda la palabra de Dios, hay mucho para hablar, hay mucho para meditar. Las personas juzgan a las otras consiervos, hermanos en Cristo, sin entender en profundidad la palabra. Por eso Amén. es muy importante estudiar la palabra y por eso te agradezco. Quería que nos despidamos con una oración. ¿Podrías orar por nosotros? Sí, pastor, claro, con mucho gusto. Inclinemos el rostro, orémosle a nuestro Dios. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, yo veo realmente la misericordia de usted hacia mí, Señor, porque yo no soy siendo nadie, Señor, yo simplemente soy un profesional en arquitectura que no conozco a profundidad el Evangelio, Señor, pero por la gracia de usted, Señor, usted me da la posibilidad, Señor, de anunciar este Evangelio de la manera que está escrito en tu palabra, Señor. Gracias por el corazón que usted le pone al pastor Marcelo, Señor, que aún yo no siendo nada, Señor, él me invita a su programa, Señor, que es para pastores, para personas que realmente conocen el Evangelio, Señor. Yo humildemente, Señor, predico lo que usted me ha enseñado a través de Misión Buenas Nuevas, a través de los pastores, hasta a través del pastor Oxopar, Señor, que es nuestro líder espiritual, y también a través de nuestro líder en la iglesia Misión Buenas Nuevas en Costa Rica, el pastor David Wong, y también del pastor Juan King, Señor, y todos los pastores de nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, Señor. Nosotros hemos aprendido el Evangelio a través de ellos, Señor. Por eso yo invito a todas las personas, Señor, que ellos, Señor, también a través del canal del pastor Marcelo, puedan escuchar este Evangelio, Señor, para que los que tengan interés, para los que tienen ese gusanito que les queda en el corazón de aprender realmente el Evangelio, la palabra de Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios, que ellos llamen, se comuniquen con el pastor Marcelo, para que el pastor Marcelo pueda explicar este Evangelio, y que ese Evangelio, Señor, de Cristo, este Evangelio precioso, este Evangelio que es esa sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario, Señor, para el perdón de nuestros pecados, y que nos dio la redención eterna, Señor, que sea conocido por todas las personas del mundo, Señor, hasta los confines de la tierra, como dice tu palabra, Señor, al norte, al sur, al occidente, al oriente, Señor, que llegue a todos los lugares, Señor, para que todas las personas puedan conocer este Evangelio tan hermoso que Jesucristo nos ha regalado a través de su sangre, Señor. Hoy yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, gran bendición para el canal del pastor Marcelo, también para la vida del pastor Marcelo y su esposa, y todas las personas que estén escuchando este Evangelio, Señor, esta palabra tuya, Señor, que usted, Señor, de una manera misericordiosa nos regala, Señor, para que todos nosotros podamos entender y recibir, Señor, la palabra tuya con el amor, Señor, que nosotros tenemos, que usted nos ha regalado, Señor. Hoy, Señor, te damos las gracias, dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Roberto Hall, líder de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, y quiero dejar estas palabras para ustedes, nuestros amigos, nuestros oyentes. Esta es la Iglesia de Jesucristo. Nosotros somos sus seguidores. Si tú quieres ser parte de esta gran familia, te invito a que te suscribas al canal y quiero pedirte el gran favor que Dios nos encomendó a todos, a evangelizar. Y una forma de evangelizar es que usted comparta en sus redes sociales, comparta con sus amigos esta palabra, esta verdad que salva, que transforma. No queremos nosotros ni nuestro Dios que nadie se pierda. No cuesta nada creer en Jesucristo. No pide nada nuestro Señor Jesucristo, Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo, solamente mirar a la cruz, creer en Jesucristo, y Jesús va a venir con todas sus promesas a tu vida: salvación, redención, vida abundante. Hasta aquí el día de hoy nuestro video, nuestra enseñanza, y los veremos en los próximos videos, en los próximos congresos. Que Dios los bendiga. Dios le bendiga a Roberto Hall. Que la paz del Señor esté en tu casa, en tu familia y en tu ministerio. Amén. Hasta luego.